seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos. El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra, pensando siempre en que eso es lo que necesita España, que se haga justicia y que nunca más los golpistas desde una institución puedan poner en riesgo el Estado de Derecho y la unidad de España. Buenas noches. El juicio que ha comenzado hoy es historia de España. El 1 de octubre de 2017 se celebró en Cataluña un referéndum ilegal, contrario a derecho y que atentaba contra la unidad de España. 26 días después, el 27 de octubre, un grupo de golpistas capitaneados por el entonces presidente autonómico Carles Puigdemont proclamaba la República de Cataluña y pedía a la comunidad internacional el reconocimiento de un nuevo Estado. Era el resultado de décadas de concesiones, de medias tintas, de miradas hacia otro lado y de mercadeo con una mercancía que no es de quien la utilizaba. Políticos de todo signo y color han vendido al peso a la España que pertenece ya no a los españoles de hoy en día, sino a los que nos precedieron y a los que vendrán. La tibia aplicación del artículo 155 y su inmediata suspensión tras la moción de censura no sirvió para frenar ni las ansias separatistas ni el cutre mercadillo Moncloa-Pedralbes. Pero hoy, gracias a un engranaje que supera en dignidad y efectividad a la clase política, gracias a la existencia de unos pocos dispuestos a dejarse la piel en la defensa de España, algunos hombres buenos que dirían en Hollywood, como son Javier Ortega Smith, Pedro Fernández o Santiago Abascal, gracias a ellos, quienes desafiaron a todo un país, se sientan hoy ante todo un Tribunal Supremo. Hoy se escribe la historia. Más noticias en titulares. Llega el debate de los presupuestos generales del Estado al Congreso de los Diputados. Mañana será cuando se voten las 6 enmiendas a las cuentas y, según lo previsto, no saldrán adelante. Si no hay presupuestos, elecciones a la vista, algo que reconocen desde el Ejecutivo. Lamentablemente creo que los partidos independentistas van a votar en contra. Lo que está claro es que de no salir estos presupuestos generales del Estado adelante, y como ya hemos dicho en varias ocasiones, tanto el presidente como yo misma, es evidente que la legislatura se acorta. PP, Ciudadanos y Vox podrían ser el nuevo gobierno a tres en el Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena, con este escenario, dejaría de ser la alcaldesa de la ciudad. Mientras tanto, Podemos continúa con su crisis y, a pesar de que ella lo niega, muchas voces internas piden que sea Irene Montero la que compita directamente con Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid. Toda la verdad sobre el incendio de la Torre Windsor en Madrid. La justicia solicita a Moncloa.com los documentos sobre la información publicada sobre otro de los trabajos de Villarejo. El excomisario habría ordenado la destrucción de documentos del BBVA que estaban en manos de la auditoría Deloitte. Material comprometedor supuestamente de Francisco González. Detenido el yihadista reincidente de Ceuta que captaba jóvenes para el Estado Islámico. La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 44 años por su presunta participación en delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista. Cuenta con un amplio expediente delictivo que en unos minutos les contamos en detalle. Ambicioso plan de Hungría para fomentar la natalidad. Unas medidas que suponen 470 millones de euros anuales. Además de medidas a la compra de la vivienda, también se anuncian que se concederán préstamos a las mujeres de menos de 40 años que deseen formar una gran familia. Nicolás Maduro niega la existencia de una crisis humanitaria y rechaza la ayuda humanitaria al considerar que es un primer paso hacia una intervención militar de Estados Unidos y un espectáculo político. Mientras tanto, Lilian Tintori asegura que si hay elecciones libres y democráticas, su marido, Leopoldo López, se presentará como líder de la oposición. De lograr unas elecciones libres, ¿Leopoldo López se presentaría como candidato? Primero tiene que estar libre. A él hay que sumar otros 1.135 presos políticos y habilitado para participar. Chávez lo inhabilitó en 2008 y Maduro lo encarceló en 2014. Si logramos unas elecciones libres, Leopoldo seguramente tomará la decisión de presentarse.
Hoy dos escenarios del día, el Congreso de los Diputados con los presupuestos y el otro, el Tribunal Supremo. Allí ha dado comienzo lo que algunos califican como el juicio del siglo, como un juicio histórico. Arranca la causa judicial contra el proceso separatista. Nuestra compañera Patricia Tenorio ha estado siguiendo desde primera hora de la mañana todo lo que sucedía. 12 de febrero de 2019, fecha que marcará la historia de España para siempre, porque se van a sentar en el banquillo un vicepresidente de la Generalitat y una presidenta del Parlamento de Cataluña. Aparte, en total 12 miembros del gobierno de Carles Puigdemont se sientan en el banquillo en el juicio del llamado Procés. Más de 600 periodistas acreditados de 170 medios de todo el mundo abarrotaban las diferentes entradas del Supremo. Las primeras en llegar han sido Forcadell y Bassa. Lo hacían en furgones de la Guardia Civil desde la prisión de Alcalá Meco. Minutos después lo hacían los hombres acusados procedentes de Soto del Real. El resto lo ha hecho a pie. Hemos visto llegar a Carles Mundó, a Santi Vila y a Meritxell Borràs de lo más tranquilo. Son los únicos acusados en libertad provisional. Los líderes independentistas también han viajado hasta Madrid para apoyarles. Así, sujetando una pancarta, hemos podido ver a Quim Torra y a Roger Torrent. La vergüenza de que se les acuse por haber puesto las urnas, por haber practicado la democracia. Se juzga a más de 2 millones de personas que expresaron libremente una opción política que no gusta al Estado. Minutos después, a las 9:15 y luciendo un lazo amarillo, el presidente de la Generalitat ha sido recibido en la puerta principal por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, entre pitos y abucheos. La acusación popular, el partido Vox, lo ha dejado muy claro. Javier Ortega Smith y Santiago Abascal aseguran que el independentismo sigue vivo. Seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos. El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra. Pensando siempre en que eso es lo que necesita España, que se haga justicia y que nunca más los golpistas desde una institución puedan poner en riesgo el Estado de Derecho y la unidad de España. Y mientras tanto, en las calles aledañas, otros políticos catalanes como Tardà y Rufián han seguido de cerca la primera jornada del juicio junto a familiares de los acusados. Unas muestras de apoyo convertidas en el arrope independentista de este juicio que está previsto dure 3 meses. Esto era lo que sucedía fuera, pero dentro de esas paredes, de esa sala segunda del alto tribunal, las defensas de los separatistas han vuelto a hacer uso de su habitual victimismo. Se ha cuestionado la imparcialidad del tribunal y lo califican de juicio político. Conexión con redacción de informativos. Sandra Toro, ¿qué es lo que ha sucedido? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. La primera sesión ha comenzado con cierto retraso, pasadas las 10:20 de la mañana. Lo ha hecho con la intervención de las defensas de los acusados, que han cuestionado la imparcialidad tanto del juez que instruyó el caso como del tribunal que está celebrando el juicio, y han insistido en que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus clientes. Estas impugnaciones que han abierto el juicio forman parte de las llamadas cuestiones previas de forma, el trámite inicial de la vista en el que las defensas pueden exponer sus alegaciones. Cabe destacar que los 12 acusados han optado por sentarse juntos en el banquillo y no en estrados con sus abogados. También ha llamado la atención que el único que ha lucido un lazo amarillo ha sido el líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Los exconsejeros han optado por un PIN institucional con su condición de miembros del Ejecutivo Regional. Pero sin duda una de las imágenes de la jornada se ha producido en el momento en el que el presidente catalán, Quim Torra, ha levantado la mano para saludar a los acusados. Y es que no todos se han girado para responder al gesto. No lo ha hecho Oriol Junqueras, que directamente ha pasado de devolver el saludo. Entiendo que hay una testifical que es imprescindible. Es la del anterior ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez. ¿Por qué es imprescindible? Porque, señores, una vez acordado que tiene que venir el que fuera presidente del gobierno y una vez acordado que tiene que venir quien fuera su vicepresidenta, extraño será que a la hora de dar explicaciones de naturaleza político-técnica o político-jurídica sobre lo que ocurrió en aquellos días no venga el ministro del ramo. Aquí lo único que tenemos que saber es si la interpretación del delito de rebelión era previsible para un ciudadano. Ya está, esta es la cuestión. Y incluso diría más, para un abogado penalista. Porque les voy a revelar, si me lo hubieran preguntado a mí hace 2 años, hubiera dicho que esto era imposible, como lo decimos todos y lo dice todo el mundo. De lo que se trata aquí es
de intentar hacer parecer que los magistrados de este tribunal están para defender la unidad de España. Santiago Abascal, el líder de Vox, también ha querido madrugar para acercarse hasta las puertas del Supremo. Allí ha comparecido, como les mostrábamos antes, en una rueda de prensa. Una presencia que no ha gustado nada en el Partido Popular. Incluso han puesto en duda su papel como acusación popular. Enfado de Génova con Vox, mientras que en Ciudadanos reclaman que se cumpla la ley. Respeto a la justicia, que la justicia hable de sentencias y los políticos hablemos de mejorar la ley y de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y por tanto, si hay partidos políticos que utilizan la acusación particular para hacer política, pues es algo que hace daño a la justicia y a nuestro ordenamiento jurídico. Los políticos no deberíamos dedicarnos a esto, sino que deberíamos dedicarnos a legislar y a mejorar la vida de la gente. Y yo lo único que espero es que se haga justicia. Y justicia no es impunidad. Justicia es que no se indulte a aquellos que puedan ser condenados. Justicia no es venganza, es simplemente que cumplan la ley. Y aquellos que incumplieron la ley o pudieron cometer delitos del Código Penal, en vez de lamentarse, lo que tenían que haber hecho es pensárselo antes. Porque han roto familias, han hecho que huyan empresas de Cataluña, han roto una sociedad por la mitad y han intentado romper un país de la Unión Europea. Hablamos ya con el vicesecretario jurídico de Vox, que ejerce parte de la acusación popular, como saben, con Pedro Fernández. Tenemos conexión telefónica con él. Señor Fernández, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primera jornada de este juicio, ¿cuál sería su titular del día? Bueno, el titular del día es que las cuestiones previas que han formulado los acusados pues es más de lo mismo, es decir, que han planteado argumentario político, han basado la vulneración de los derechos fundamentales que han alegado en manifestaciones de políticos, basado en hechos ajenos a lo que son los propios que son objeto de enjuiciamiento, y que por tanto pues no aportan nada de lo ya conocido y que la sala ya ha venido resolviendo de forma reiterada. Antes de analizar lo que ha dicho la defensa con más profundidad, ¿cómo se ha vivido esta primera sesión? ¿Cómo lo ha vivido usted? Bueno, al ser la primera sesión, pues siempre genera más relevancia o más atención mediática. En realidad, pues ha sido más una sesión estrictamente jurídica, en el sentido de que han sido los letrados los que han hablado. Mañana nos tocará a las acusaciones y ya solamente después, posteriormente, será cuando los procesados pues intervengan en las declaraciones. Lo hemos visto antes, defensas acusando al Estado español. El abogado de Junqueras ha asegurado que se han vulnerado derechos constitucionales. Mañana llegará su turno, pero le pedimos un adelanto. ¿Cómo van a rebatir esta grave acusación? Bueno, lo que se va a decir es que la alegación fundamental que sustenta toda esta vulneración de derechos fundamentales que se alegan hasta ahora es que, según los convenios internacionales, pues no se han venido respetando las garantías en el procedimiento. Nosotros lo que diremos es que en base a esos convenios internacionales precisamente es lo que fundamenta que sí se han cumplido las garantías de los procesados. Luego hay otro tipo de cuestiones sobre el hecho de que quedan pruebas documentales pendientes de incorporar a la causa, que ya son, entendemos, cuestiones ya menores. Pues Pedro Fernández, lo veremos mañana. Gracias y muy buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches, gracias a usted. Y el otro punto caliente del día que marca la agenda política, el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja ha debatido hoy y mañana también las 6 enmiendas a los presupuestos generales del Estado que se enmarcan en un crispado y tenso clima político. Consciente de la necesidad de los apoyos de los separatistas, la ministra de Hacienda, encargada de presentar las cuentas, ha hecho un llamamiento a que cambien de opinión al mismo tiempo que lanza reproches a la oposición. A la intolerable escalada de crispación que se ha generado en estos últimos días, de forma absolutamente irresponsable por parte del Partido Popular, Ciudadanos y también por la formación política con la que dicen no compartir ideario, pero a la que parecen querer imitar, o lo que sería aún peor, por la que se están dejando arrastrar. Que del Partido Popular y de Ciudadanos no puedo esperar nada. Ambas formaciones políticas han optado por una actitud irresponsable, deslizándose por una pendiente muy peligrosa para la democracia. Al resto de formaciones les pido que reconsideren su posición. Podrán no estar de acuerdo con la totalidad de los presupuestos presentados, pero eso no justifica su devolución cuando contienen un importante paquete de medidas de corte social que van a beneficiar a todos los ciudadanos.
Con este panorama, las cuentas serán rechazadas mañana mismo en votación parlamentaria. Habrá más síes que noes. Solo si el Esquerra y el PDeCAT retiran sus enmiendas saldrán adelante. Escenario poco probable y con unas posibles elecciones en el horizonte, algo que ya se rumorea en los pasillos del Congreso. Se dice que mañana mismo, se lo adelantamos, noticia de última hora, podrían convocarse elecciones. A su llegada al Congreso, lo están viendo, ha sido la pregunta constante al presidente del Gobierno. ¿Habrá o no habrá urnas si no hay presupuestos? Pedro Sánchez ha preferido mantener en silencio ante los medios de comunicación que se agolpaban a las puertas, pero sí ha hecho referencia a la polémica a través de sus redes sociales. Menos tibio que Montero, ha preferido cargar contra independentistas, populares y contra Ciudadanos por bloquear los presupuestos. Tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos presupuestos generales del Estado sociales. Ambos quieren lo mismo, una Cataluña enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma. Nosotros trabajamos por una Cataluña en convivencia para una España unida. Dentro de la Constitución, el Partido Socialista propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una mesa de partidos catalanes en el Parlamento. Las derechas nunca participaron. El independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación, tienen miedo al diálogo. La moción de censura supuso un cambio de época. Si queremos conquistar el futuro como país, la España cabal, moderada y progresista debe dar un paso adelante. Dará un paso adelante. Con el inicio del juicio por el llamado procés celebrándose en la misma ciudad, el órdago independentista ha sido protagonista del tenso debate entre la ministra de Hacienda y el líder del Partido Popular. Pablo Casado apunta que si se ha incrementado la partida a Cataluña, responde a una decisión que busca perpetuarse un poco más en el poder. Han estado 8 meses mal gobernando España. Yo podría decir que nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo. Han conseguido que el gobierno de España sea visto por todo el mundo como un rehén de los independentistas. Han conseguido, de forma vergonzante, callar en las reivindicaciones absolutamente ignominiosas del separatismo con el propio gobierno de España. No alargue más su agonía. Convoque elecciones cuanto antes. Los españoles, desde luego, ya se lo han pedido. No muy lejana ha sido la posición de Rivera en esta sesión en la Cámara Baja. Ambos con el espíritu de Colón por delante. El líder de Ciudadanos ha exigido en todo momento urnas y ha hecho suya una frase que dijo el propio Sánchez contra Mariano Rajoy: gobernar no es solo vivir en la Moncloa. Estos son unos malos presupuestos para el futuro de España, unos malos presupuestos para la igualdad y la unión entre españoles, unos malos presupuestos para garantizar ese bloque constitucionalista mayoritario en esta Cámara que debería tender puentes en vez de tender trincheras. Miren, son unos malos presupuestos, señor Sánchez, porque usted con estos presupuestos solo quiere gasolina para un mes, 2 meses, 5 meses y seguir en la Moncloa. Y una frase que usted dijo, en la que estoy muy de acuerdo, dijo que gobernar no consistía en vivir en la Moncloa. Pues yo se la repito en esta tribuna, señor Sánchez, gobernar no es solo vivir en la Moncloa, no es ir en avión o en helicóptero, eso no es gobernar. Hasta sus socios parlamentarios, los mismos con los que Sánchez pactó estas cuentas, ven cada vez más evidente la llegada inminente de unas urnas. Escuchando a la ministra Montero, he tenido la sensación de que el Gobierno se ha rendido antes que nosotros a la hora de defender estos presupuestos generales del Estado. Impedir que estos presupuestos salgan adelante, unos presupuestos que mejorarían de inmediato la vida de millones de personas en nuestro país y que además rompen de facto la mayoría que se construyó con la moción de censura, es una grave irresponsabilidad. Una historia que bien podría titularse Presupuestos o elecciones. En base a la Constitución, si los presupuestos no salen, significaría que el Ejecutivo no tiene capacidad para gobernar. Es por ello que desde ayer se manejan varias fechas para la celebración de comicios. 14 de abril como día para que los ciudadanos acudan a votar como medida de presión y amenaza al separatismo, para que los partidos catalanes apoyen finalmente los presupuestos. Si bien en un principio se planteó esta fecha, parece que en Ferraz y en Moncloa
prefieren que sea el día 28, fecha que no gusta a militantes y varones socialistas porque creen que perjudica de cara a las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. OK Diario desvela cómo fuentes socialistas habrían asegurado a ese mismo medio que el presidente cree que sin Podemos haciendo campaña por un único candidato en Madrid, con la manifestación del 8 de marzo y sin sentencia firme por el juicio del 1 de octubre, sería este un escenario más que favorable. En el Partido Socialista aseguran que no van a dar la batalla por perdida, pero ya asumen la dificultad que tienen para aprobar estas cuentas. Adriana Lastra recuerda que sin presupuestos la legislatura se acortaría. Avanza que la bancada del Gobierno obrará en función de lo que ocurra mañana. Lamentablemente creo que los partidos independentistas van a votar en contra, o van a votar, mejor dicho, a favor de esas enmiendas de totalidad. Les recuerdo que las han presentado ellos también. Lo que está claro es que de no salir estos presupuestos generales del Estado adelante, y como ya hemos dicho en varias ocasiones, tanto el presidente como yo misma, es evidente que la legislatura se acorta. 48 horas clave, pero Sánchez aún tiene 5 vías para evitar un adelanto electoral. Escribe sobre ello hoy el periodista de lainformación.com, Fernando Valls. Nos vamos en directo hasta su redacción. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son esos escenarios que tiene el presidente para evitar llegar a unas urnas? Bueno, hay 4 vías en realidad y una quinta, que sería seguir gobernando por decreto con unos presupuestos prorrogados de Rajoy. En realidad estas 24 horas son clave, menos de 24 horas para que el Gobierno decida qué hacer, si convocar elecciones o seguir gobernando. Hay 4 vías y todas pasan porque los independentistas catalanes pasen de su no cerrado los presupuestos a una abstención o al sí. Esas vías pues varían desde una abstención del PDeCAT y un sí de RC, una abstención de RC, un sí del PDeCAT. Hay que jugar con ellos, con los independentistas, pero ya te digo, ya te avanzo que parece bastante complicado que en estas 12 horas apenas que quedan para la votación de los presupuestos giren en sus posturas y apoyen al Gobierno. ¿Es entonces la única solución negociar con PDeCAT y Esquerra? ¿Va a haber nuevos gestos políticos del Gobierno del separatismo en estos días que se está produciendo el juicio? Sí, la única solución para el Gobierno de Sánchez pasa por que los independentistas cambien de postura, pero ya te avanzo que está todo muy enconado y, bueno, en primer lugar no hay ninguna negociación abierta entre Gobierno central y Gobierno catalán. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba en el juicio del Procés a las puertas del Tribunal Supremo y hablábamos un poquito con el vicepresidente de la Generalitat y nos contaba que no hay ninguna negociación y que aunque lo hubiera, ellos no iban a cambiar sus posturas. Y el Gobierno opina lo mismo. Hemos escuchado a la ministra Montero decir que no van a ceder y que no van a ceder a chantaje, sino que no van a plantearse una negociación sobre un referéndum. Por lo tanto, todo muy enconado y todo parece abocado al fracaso mañana. Pero de todas esas posibles situaciones, ¿no crees que los partidos catalanes podrán abstenerse a última hora? ¿Realmente dejarían caer al Ejecutivo Socialista de Pedro Sánchez? Pues fíjate, esto puede cambiar en 12 horas, pero yo lo veo bastante complicado. Efectivamente, cuentan en el Gobierno, fuentes del Gobierno, que hasta el rabo todo es toro. Esto es una frase textual, pero veo muy difícil ese giro de última hora. El Gobierno, como te digo, sigue intentándolo, pero todo parece indicado que mañana fracasará en el intento. El Gobierno opina lo mismo, y es que sin ceder a esas posturas y con 12 dirigentes encausados y sentados en el Tribunal Supremo, es muy difícil que cambien estas horas. Por lo tanto, yo creo que todo abocará al fracaso y que los presupuestos de Sánchez fracasarán en la primera intentona. Fernando Valls, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. El Gobierno intenta justificar los viajes personales de Pedro Sánchez a bordo del Falcon. Estos trayectos son, a juicio de Moncloa, de interés general. Se refieren a todos los que ha hecho el presidente desde hace 8 meses, desde que llegó al Palacio de la Moncloa. Es decir, su desplazamiento para asistir al Festival de Música de Benicàssim o para acudir a la boda de un familiar en La Rioja son, a juicio del Gobierno, de interés general. De esta forma, escueta responde el Ejecutivo a una batería de preguntas planteadas por Ciudadanos. El partido de Albert Rivera pedía saber los motivos por los que de manera sistemática el Gobierno declara secreto oficial los viajes personales del presidente cuando utiliza medios del Ministerio de Defensa como el helicóptero Super Puma o el Falcon.
Este viernes el Consejo de Ministros ordenará la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Así lo va a dictar a través de un Real Decreto en el que se dará un periodo de 15 días para que sea la familia la que decida en qué otro lugar desean llevar sus restos. Eso sí, como les hemos contado, el Gobierno no piensa permitir a la familia inhumarlo en su panteón de la Catedral de la Almudena. Dos condiciones que los descendientes de Franco no aceptan y para los cuales han anunciado que van a recurrir. El Gobierno está jugando a la propaganda, se mueve en el ámbito de la propaganda y nosotros en el ámbito del derecho y de la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos que el Gobierno pretende atropellar con tal de ganar un puñado de votos con unas promesas que muy probablemente no podrá cumplir. Si hay una... Usa el líder del Ejecutivo a Franco como una carta, como una bomba de humo. Lo hace para que sus polémicas, las suyas y las de su gobierno, queden en un segundo plano. Nuestra compañera Maribel de Jesús ha salido a las calles para ver qué responden los ciudadanos a estas preguntas. Yo creo que lo de la exhumación de Franco es exactamente lo que no hay que hacer para que España vaya hacia adelante. Bueno, yo creo en general que debíamos dejar a los muertos tranquilitos, la verdad, porque efectivamente hay otras cosas mucho más importantes. Mira, yo esas cosas ya estoy aburrida. Yo lo primero que creo es que no debían de haber tocado ese tema, creo. Yo creo que en los últimos días o horas sí pueden hacer uso de eso como una cortina de humo para tapar otros problemas, otros asuntos, sí. Necesitamos mirar al futuro, no estar todo el día dándole vueltas al pasado. Porque es tan injusto que se revuelva eso con tantas cosas como hay que hacer aquí. Yo que soy del postfranquismo, no tengo queja no soy franquista, pero tampoco tengo queja de él. Me gustaría que lo dejaran descansar en paz. No, para mí no lo había tocado, porque nadie nos acordábamos de él y ahora nos acordamos todo el mundo, y todo el mundo habla de él. La mayoría de los ciudadanos piensa que la exhumación del cuerpo de Franco es ahora mismo innecesaria, que es algo que estaba totalmente olvidado, que hay problemas más importantes ahora mismo en España y que hay que dejar descansar a los muertos. El Partido Popular supera ya a Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, mientras Vox sigue subiendo. Según la última encuesta que publica hoy Telemadrid, se vuelve a poner de manifiesto que Carmena podría dejar de ser la alcaldesa de Madrid para dar paso a un gobierno a tres entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que suman casi el 60% de los votos. Aún así, la papeleta de Manuela Carmena sigue siendo la favorita para un 26,1%. Se mantiene como la formación más votada, pero pierde bastantes puntos con respecto a las últimas elecciones. Le sigue el Partido Popular con el 22,2% y muy cerca Ciudadanos, que tan solo se distancian por una décima. Vox, por su parte, sigue creciendo con más fuerza que nunca. Las filas de Santiago Abascal llegarían al 14,2%, un resultado que le sirve para distanciarse más todavía del Partido Socialista, que sería la última fuerza política en la capital al quedarse en un 12%, 6 décimas menos que en el sondeo de hace 2 semanas. Y casi un mes después de la ruptura sin precedentes en Podemos por el movimiento de Errejón de Ir con Más Madrid y que dejó sumida a la formación en una profunda crisis, ahora los militantes apuestan por que sea, atención, Irene Montero la que asuma la candidatura contra el cofundador de Podemos. En ese Consejo Estatal del partido acordaron reconstruir una candidatura desde cero, apostando por una mujer independiente, pero como decimos, 30 días después no se han visto avances. A nivel interno no quieren competir contra Errejón y desean una candidatura de unidad, pero la posición de la dirección estatal se centra en querer construir primero una candidatura propia. Los de Podemos tienen claro que Iglesias lanzaría a Montero si tuviesen seguro que su apuesta superaría a la de Más Madrid. Ella se descarta de momento de este escenario. Ayer fue el turno para Esperanza Aguirre y hoy le ha tocado a Ignacio González. Ambos han declarado ya como testigos en la causa Espías que investiga la Audiencia Nacional. Lo desconozco. Esta es la frase que más ha repetido el expresidente de la Comunidad ante el tribunal. Ignacio González ha afirmado este martes sobre el supuesto espionaje en 2008 a cargos de políticos del Partido Popular que todo es mentira. Niega que las acusaciones que le apuntan como el instigador de las presuntas vigilancias a Alfredo Prada y a Manuel Cobo. Insiste el exdirigente que él nunca ordenó nada. Bueno, todo es mentira lo que es mentira. Que es falso que haya ordenado nadie que yo conozca ningún espionaje en la Comunidad de Madrid.
que es a lo que se refiere este procedimiento. Yo el único espionaje que he conocido es el que he dicho siempre, el que yo fui objeto en Colombia, que fue judicializado y donde hay pruebas evidentes de que así se produjo. Del resto, yo no conozco nada. Salen a la luz todos los secretos que estarían detrás del incendio del edificio Windsor en Madrid. Una trama en la que estarían salpicados Villarejo y el BBVA. El juzgado de instrucción número 6 de Madrid ha pedido a Moncloa.com todos los documentos en los que se basa su información. El 12 de febrero de 2005 ardía el edificio Windsor en Madrid. Uno de los grandes interrogantes de ese siniestro fue si este caso tuvo relación con los documentos que guardaban de la auditora Deloitte, que podían ser comprometedores para el entonces presidente del BBVA, Francisco González. Unos documentos que, curiosamente, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la auditora Deloitte un día antes del terrible siniestro. Pocas semanas después, Deloitte confirmó lo que muchos ya daban por hecho, que esos polémicos papeles habían sido destruidos entre las impresionantes llamas que estuvieron a punto de provocar un reflejo del 11S en España, con un rascacielos desmoronándose hasta sus cimientos. Ahora, 14 años después y con el edificio reducido a cenizas, el caso vuelve a ser noticia. Villarejo podría ser presuntamente el autor que se encargó de la destrucción de esos documentos clave. Y es que, según revela Moncloa.com, el comisario José Manuel Villarejo anotó en un resumen del trabajo realizado para el BBVA una frase contundente. Su acción final era eliminar rastros documentales de la firma de auditoría Dell. Pues bien, también entre los documentos publicados se encontraba otro misterioso párrafo que tan solo indicaba que Villarejo había realizado acciones secretas de las que ni siquiera quería hacer referencia. En principio, no parecía posible conocer a qué acciones se refería el excomisario. Pero ya lo ven, en todo caso el trabajo iba a continuar, porque tan solo un mes después Villarejo volvía a redactar un documento que sería crucial para los investigadores. En este caso, el comisario José Manuel Villarejo anotó una contundente acción final que no consistía en otra cosa que eliminar rastros documentales de Deloitte. Ya un mes más tarde, el 30 de marzo, Villarejo rehace su contenido. Según publica Moncloa.com, este vuelve a la denominación Proyecto Trampa y hace desaparecer la confesión de la destrucción de documentos. En su lugar, advierte que, por motivos de seguridad, no todas las acciones quedan reflejadas y certifica que el objetivo se ha cumplido totalmente. De ser ciertas estas informaciones, parece que para Villarejo anular la potencia de fuego del enemigo era fundamental en esta guerra. Mientras tanto, saquen ustedes sus propias conclusiones. Y de una operación trampa a la que podría ser una operación de Soraya Sáenz de Santamaría contra Pablo Casado. Esta noche en El Gato al Agua, en profundidad. Detenido el yihadista reincidente de Ceuta que captaba a jóvenes para el Estado Islámico. La Policía Nacional ha arrestado a un joven de 44 años por su presunta participación en delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista. Cuenta con un amplio expediente delictivo. En 2001 entró en la cárcel, que fue donde se radicalizó. El pasado diciembre de 2018 salió de prisión y se fue hasta Ceuta, donde continuó con estos labores de adoctrinamiento. Sus movimientos giraban en torno a la captación y entrenamiento para el combate, tanto para él como para otros individuos, en su mayoría jóvenes. Serge Abad Gallardo ha presentado su nuevo libro, Serví a Lucifer sin saberlo. El autor fue masón durante 24 años hasta que se convirtió en Lourdes. Desde entonces ha escrito varios libros en los que habla de la incompatibilidad de ser católico y ser masón. En este último, más concretamente, habla sobre la influencia luciferina en la masonería. Lo hablamos directamente con el señor Abad Gallardo. Muy buenas noches. Buenas noches.
Explica en su libro que no es posible compatibilizar el ser cristiano con pertenecer a la masonería, ya que, según ha dicho, esta sociedad secreta está íntimamente relacionada con el maligno. ¿No existen entonces cristianos dentro de las logias? Bueno, yo hago una demostración en mi libro que, primero, es incompatible ser católico y masón, y además demuestro que la doctrina de la masonería está vinculada con Lucifer. Mientras tanto, hay que diferenciar los masones y la masonería, hay que decirlo, pero yo trato de doctrina masónica. Y, por supuesto, hace 3 siglos que la Iglesia condena la pertenencia de un católico a la masonería. Eso no hay duda y eso es perpetuo. En las entrañas de la masonería y en los grados más elevados. Usted, que lo ha visto desde dentro y ha despachado con líderes del movimiento, ¿podría desvelarnos si existe alguna pista en su actitud, ideología o políticas para reconocer a un gobernante o dirigente masón? Es muy difícil porque la pertenencia a la masonería es secreta. Un masón no tiene derecho de decir que tal o tal persona es masón o masona. Y también es desaconsejado para él que digas que lo es. Entonces, para saber si un político es masón o no lo es, lo mejor es de ver si esa persona sería favorable o si es favorable a las doctrinas masónicas que ingresa poco a poco en las leyes. Por ejemplo, la teoría del género, por ejemplo, el matrimonio homosexual, el divorcio, el aborto y todas esas leyes que son contrarias a la moral divina. Se ha referido a Manuel Valls como masón. ¿Puede desvelar algún otro nombre reconocido? ¿Hay algún español? Pues no conozco muy bien la política española, pero en Francia, por ejemplo, algunas fuentes dicen que Emmanuel Macron, el presidente, es masón y pertenece a 2 logias que son logias muy elitistas, que son logias transalpinas. Por ejemplo, lo dice un gran maestro de una obediencia del Gran Oriente de Italia. Yo pienso que, por ejemplo, un hombre como un político como Zapatero, si no es masón, es muy favorable a la doctrina masónica. Señor Abad Gallardo, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Abrimos página internacional. Ambicioso plan de Hungría para fomentar la natalidad. 470 millones de euros anuales. Es lo que van a costar las medidas en este sentido. Se trata de una estimación del gobierno húngaro. El plan anunciado por Orbán durante su discurso sobre el Estado de la Nación contempla préstamos de 10 millones de florines, unos 30.000 euros al año a las mujeres de menos de 40 años que quieran tener hijos. En caso de que lleguen al segundo, solo tendrían que devolver 2/3 del préstamo y quedarán exentas a partir del tercer hijo. El programa de créditos va a comenzar a funcionar en julio y está libre de intereses, de tal forma que las mujeres puedan utilizar el dinero para cualquier fin. El paquete incluye también ayudas a la compra de vivienda. El primer ministro húngaro ha recibido numerosos calificativos por parte de distintos líderes de la Unión Europea y casi ninguno demasiado halagador. ¿Es de verdad el premier húngaro el logro que algunos quieren pintar? Editorial con Rosa Cuervas Mons. Si se ofreciera a las mujeres españolas préstamos a interés cero o incluso algunos a fondo perdido como ayuda para formar una familia, no parece descabellado afirmar que ninguna se quejaría o lo lamentaría. La del gobierno húngaro, créditos accesibles, ayudas para la vivienda, es una medida real, tangible y material que favorece la natalidad. Sobre eso parece que es difícil establecer una discusión. Las críticas para Orbán vendrán, como siempre suele ocurrir, por el discurso con el que el premier húngaro justifica este tipo de políticas. Ha dicho Orbán que mientras otros países de Europa ofrecen el fomento de la inmigración como única solución a la crisis de natalidad que vive el continente, Hungría apuesta sin embargo porque nazcan niños húngaros. Y esto es lo que enfada tanto a tantos, la intención del gobierno húngaro de defender con uñas y dientes lo que desde el Ejecutivo se considera mejor para el país. Hungría dejó atrás las peores huellas del comunismo, pero muchos recuerdan todavía lo que aquella política deshumanizada provocó en los ciudadanos y las familias. Frente a la política social, ingeniería social a veces de la Unión Europea, Hungría apuesta por la suya propia.
Y Orbán tiene, mientras las urnas no digan lo contrario, todo el derecho del mundo a actuar así. El Chapo Guzmán, declarado culpable en Estados Unidos, podría enfrentarse a una sentencia de 25 años, a una sentencia de cadena perpetua, que se dará a conocer el 25 de junio. El jurado del proceso lo ve culpable de ocupar un cargo de responsabilidad en el cartel de Sinaloa, una organización criminal dedicada al contrabando de droga. Las toneladas de medicamentos y de alimentos en la frontera de Cúcuta siguen acumulándose. Esto sucede mientras Maduro niega la existencia de una crisis humanitaria y rechaza la ayuda al considerar que es un primer paso hacia una intervención militar de Estados Unidos y un espectáculo político. Por su parte, la oposición en Venezuela, liderada por Juan Guaidó, prepara nuevas marchas por todo el país con el objetivo de mantener la presión sobre los militares y permitir que la ayuda humanitaria bloqueada en esa frontera con Colombia entre en el país. El presidente legítimo Guaidó convoca a la marcha para enviar un mensaje a los militares. Guaidó asume transitoriamente las funciones del gobierno venezolano para llegar a unas elecciones libres y democráticas. Pero fue Leopoldo López el que ha liderado el desafío de la oposición contra Maduro desde su arresto domiciliario. Su mujer, Lilian Tintori, ha asegurado que si hay elecciones, Leopoldo se presentará. De lograr unas elecciones libres, ¿Leopoldo López se presentaría como candidato? Primero tiene que estar libre. A él hay que sumar otros 1.135 presos políticos y habilitado para participar. Chávez lo inhabilitó en 2008 y Maduro lo encarceló en 2014. Si logramos unas elecciones libres, Leopoldo seguramente tomará la decisión de presentarse. Y abrimos nuestra habitual sección del Mundo en Guerra con Bruno Navarro, analista en seguridad y defensa y militar en excedencia. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Estados Unidos va a abandonar Siria. ¿Debió estar alguna vez o ha sido un error estratégico? Yo creo que el problema de Estados Unidos no es tanto el haber estado, ¿no?, el haberse incorporado con tropas a la guerra de Siria en 2015, con un objetivo estratégico, lógico por otra parte, que era ayudar a acabar con el Estado Islámico, sino a quién apoyó, con quién se juntó para conseguir ese objetivo, no con el gobierno legítimo de Siria, a la cabeza Bashar al-Assad, sino primero durante años, desde que empezó la guerra o el conflicto en 2001 hasta 2015, con diversas milicias yihadistas a las que entrenaba, daba equipo, armamento y material. Acto seguido se pasaban con armas y bagajes a lo que ellos eran en el fondo, que eran yihadistas, y por lo tanto no consiguieron nada. Y en 2015 decidió apoyar a los kurdos, que eran bastante más fiables y se han demostrado como una fuerza mucho más fiable, porque para empezar no son nada extremistas, ¿no? Pero yo creo que ese fue el error, no el estar o no estar en Siria, que había una cuestión de defensa nacional y de interés estratégico norteamericano, de defender sus intereses acabando con el Estado Islámico, sino con quién se juntó. Porque ese error lo que produjo es dividir al país en dos partes. Ahora mismo, con el Estado Islámico prácticamente acabado, como protoestado, como grupo terrorista que domina una zona. Ahora mismo hay básicamente dos estados que se están mirando, uno frente al otro. El irse en sí ahora mismo no es un error. A fin de cuentas, las alianzas en Oriente Medio son volubles, en todo el mundo lo son en general, pero en Oriente Medio muy especialmente, y prima los intereses nacionales. No estamos diciendo nada extraño. Estados Unidos tiene interés, como hemos dicho, en acabar con el Estado Islámico, con el socio equivocado, porque en vez de un Estado ahora hay dos, pero lo ha conseguido. En los próximos días, semanas, se acabará con el último reducto del Estado Islámico en Siria, casi en la frontera con Irak. Le quedan 3 trozos, ni siquiera enteros, de pueblos, con lo cual se calcula en días, semanas que acabarán, ¿no? Con lo cual le toca irse, porque ha terminado con ese objetivo que declaró para entrar, porque es acorde a la política de Trump, de América primero, con lo cual hay una retirada de Afganistán, una retirada de Irak, etcétera, y porque ahora está más volcado en Venezuela. Las 2.000 tropas que actualmente hay en Siria, lo que ya se han ido es el material pesado,
continúan los bombardeos para apoyar esta última ofensiva, pero el material pesado se ha ido ya y las 2.000 tropas, se está hablando ya en estos momentos de que en unas semanas podrían estar de vuelta a Estados Unidos. Los medios de comunicación además han comprado el discurso de que lo que ha sucedido responde a una guerra civil. ¿Cómo describirías lo que se ha vivido en Siria? Una guerra civil sí y no. No es una guerra civil cuando al inicio de en 2011 hay unas revueltas en parte justificadas que son rápidamente absorbidas por el yihadismo nacional e internacional que pone toda su ayuda a esos países del Golfo, Turquía, etcétera, en absorber esas revueltas y convertirlo en una guerra yihadista para echar del poder a Bashar al-Assad y a un Islam moderado que mantenía un equilibrio entre chiitas, sunitas y cristianos, ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar de una guerra civil en tanto en cuanto se trata de un gobierno legítimo que lucha contra una miríada de grupos yihadistas, no solamente Estado Islámico y Al-Qaeda, sino muchísimos otros, una cantidad enorme de grupos armados de corte yihadista y el que menos islamista, donde ya no existían la oposición moderada famosa, no existía, no estaba totalmente absorbida, ¿no? Y sí, habría sido una guerra civil si este bando gubernamental del ejército sirio hubiera combatido contra los kurdos de las autodenominadas fuerzas de defensa sirias, las SDF, pero eso no se ha producido. Es decir, los kurdos, que ahí sí que estamos hablando no de grupos terroristas, sino de una forma distinta de ver Siria, el futuro de Siria, esos kurdos no se han enfrentado al ejército sirio más que en pequeños escarceos. Ahora mismo están frente a frente en una frontera 1000 kilométrica, mirándose unos a otros y diciendo, bueno, ahora que acabamos con el Estado Islámico, ¿qué vamos a hacer entre nosotros, ¿no? Pero mientras no haya guerra entre ellos no se puede hablar, en mi opinión, de guerra civil. Es cierto que Bashar al-Assad es el presidente, pero no podemos dejar de lado, no podemos olvidarnos de escenas tan terribles como, por ejemplo, ataque con gas a los ciudadanos. ¿Cómo se reparten entonces las culpas? Efectivamente hay una serie de ataques que han sido asignados al gobierno sirio, ataques con gas, pero hay dos puntos que hay que tener en cuenta sobre este asunto del gas, ¿no? Primero, la estupidez que sería por parte del gobierno sirio realizar ataques con gas cuando en absoluto nunca los ha necesitado, no eran necesarios, porque siempre se supone que se utilizaba contra objetivos que iban siendo después tomados por otros medios, ¿no? No había ninguna razón táctica y menos aún estratégica para ello. Y segundo es que no están probadas la autoría de ellos, y en los últimos que ha habido en Ghouta y demás, justo antes del final del yihadismo en la zona de Damasco, los últimos ni siquiera se han atrevido los medios internacionales a acusar al gobierno sirio, porque en muchos casos se veía claramente la mano de la falsedad, ¿no? Luego, sin negar la posibilidad de que se hayan producido por parte del gobierno sirio, hay que ponerlo todavía en cuarentena hasta que no haya realmente unos informes que lo digan claramente, ¿no? Mientras que sí que están probados los ataques con gas por parte de determinados grupos yihadistas en Siria, afortunadamente ya no ahora, pero en los años anteriores. Y segundo, hay que decir que una guerra siempre es cruel, y a esta hay que sumarle, primero, que se está produciendo en un país musulmán, y segundo, que uno de los bandos compuesto a su vez de 1000 grupos, pero uno de los bandos es terrorista. Luego nos podemos imaginar el nivel de barbarie que hace que eso aumente muchísimo, ¿no? ¿Dónde se reparten las culpas? Las culpas están en ambos bandos, desde luego, en todo lo que sean crímenes de guerra que son execrables, pero desde luego muy especialmente en el bando yihadista es donde se han producido la mayor parte de las barbaries, al igual que en el bando de los kurdos se han producido mucho menos en comparación, y han sido, por lo tanto, yo diría que el bando gubernamental y el bando de las ECF de los kurdos serían los que, dentro de lo que cabe, se han mantenido un poco más limpios, y desde luego todos los demás grupos que son fundamentalmente yihadistas no lo están. Hablamos de niños soldados, de genocidio de minorías, precisamente religiosas, como los cristianos sobre todo, pero también los yazidíes y los alawitas, en Homs y Alepo, que nos lo han vendido como las grandes carnicerías del gobierno sirio, cuando han sido las grandes carnicerías de la población por parte de los que las estaban dominando.
torturas, secuestros, ejecuciones, armas químicas, bombardeo de áreas civiles, escudos humanos y atentados con bomba al más puro estilo terrorista, ¿no? Esto es lo que podemos decir que está en la cantera, en la mochila de los grupos yihadistas de Siria, de los cuales quedan muy poquitos y precisamente apoyados por Turquía. Y ahora, Bruno, ¿qué escenario se abre? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Pasará factura que Trump se vaya de Siria? Hemos dicho que hay ahora mismo dos bandos principalmente, el gobierno sirio que domina 2/3 del país y los kurdos que dominan 1/3. Los sirios con el apoyo de Rusia, los kurdos con el apoyo de Estados Unidos. No, ya no, porque se van, con lo cual los kurdos quedan en una situación muy debilitada, ¿no? Por un lado, tienen dos enemigos. Por un lado, al norte y al noroeste tienen a Turquía y a los grupos yihadistas apoyados por Turquía, que Turquía considera como un elemento de seguridad nacional, acabar con lo que llaman la amenaza kurda. Y ya han realizado 2 ofensivas con captura de territorio, un territorio bastante grande, al oeste de Siria. Por lo tanto, lo que los kurdos esperan, ahora que se quedarán sin su gran protector, es que los kurdos, que ya lo habían anunciado y están haciendo los preparativos por lo menos, es que sigan haciendo ofensivas para capturar territorio kurdo. Ante eso tienen otro enemigo, los kurdos, que es el propio gobierno sirio. Ahora mismo se están mirando las caras, como hemos dicho, diciendo qué vamos a hacer. Pues bueno, ya han abierto negociaciones porque para los kurdos realmente les vendría muy bien negociar con los sirios, como han negociado otros muchos grupos rebeldes, porque no deja de ser su país. Aquí no hablamos de un gobierno turco que intenta apropiarse de su territorio, hablamos de, ellos son kurdos, pero de Siria. Pueden pactar cierta autonomía con el gobierno sirio, volver a la normalidad y sobre todo protegerse de su archienemigo, que es Turquía. Luego ya veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas, meses, pero los kurdos tienen una gran baza ahora mismo, que es pactar con Siria. Veremos qué es lo que sucede. Bruno, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Y hoy en esta casa estamos de celebración. Intereconomía estrena un nuevo espacio, Noticiario de 1936. Los 150 días que cambiaron España, en el que se va a narrar día tras día lo que pasó en nuestro país desde el 12 de febrero hasta el 18 de julio de 1936, con información real, rescatada por historiadores de las páginas de distintos diarios de la época. Un caracterizado, Eduardo García Serrano, dará cuenta desde su particular estudio de radio de lo que sucedió cada uno de estos días de aquella Segunda República. Y después, el tiempo de análisis junto a los historiadores que han dado forma a los 150 guiones que componen este documento histórico. Todos los días hasta el 18 de julio a las 9:30 en Intereconomía Televisión. En febrero de 1936 se celebraron las elecciones que acabarían desembocando en la Guerra Civil. Eduardo García Serrano recupera jornada a jornada y con los documentos de la época los acontecimientos que llevaron al país al desastre. Noticiario 1936, los 150 días que cambiaron España. Estreno hoy a las 9:30 en Intereconomía Televisión. Pues les dejamos con ese noticiario de 1936 y después el gato al agua. Nosotros le esperamos mañana aquí a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana. Buenas noches.